16ª clase de nuestro curso de Derecho Internacional Público. Eso quiere decir, esta es la última clase que tenemos previa a los exámenes finales y pues, a concluir, diríamos así, este proceso de enseñanza-aprendizaje en este curso de Derecho Internacional Público. Esta es su última clase de este semestre. Creo que no, falta todavía una clase para ustedes, creo yo, si no estoy mal. Entonces, por poco soy el último que termino su semestre, pero bueno, ya estamos por finalizar. Octavo semestre, jóvenes y señoritas, ya les queda poco tiempo de estudio y de ahí la preparación para los exámenes técnicos profesionales privado y también lo que es el examen de tesis o la tesis también. Entonces, no es un camino corto, pero tampoco tan largo. Ya la mayoría del camino ya lo hicieron, así que ánimo, jóvenes y señoritas. Muy bien, vamos a iniciar con la presentación para el día de hoy. Para el día de hoy, jóvenes y señoritas, nuestro último tema, de acuerdo al pensum de estudio, es semana número 16, Organizaciones Económicas Políticas de Interés para Guatemala. Además, diríamos así, de todo lo que hemos visto, principalmente en el rubro de para el primer parcial, diríamos así, las instituciones de conocimiento general del derecho internacional público. Para el segundo parcial fueron principalmente los convenios de relaciones internacionales. Estamos hablando del convenio o el tratado sobre el derecho de los tratados, la convención de Suiza sobre el derecho de los tratados, la Convención de Suiza sobre las relaciones diplomáticas, la Convención de Suiza sobre las relaciones consulares, etcétera. Y para este último o su examen final, la preparación específicamente, lo que es, iniciamos con la conclusión de los documentos que se tenían de derechos humanos, específicamente lo que es los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos, culturales, económicos y sociales. Posteriormente ya entramos a verificar lo que fue la ODECA y el SICA. Y ahora, para concluir este tema, para concluir nuestro semestre también, las organizaciones económicas políticas de interés para Guatemala. Sé que hay ansiedad, diríamos así, por terminar el semestre. También hay ansiedad por ser la última clase, pero les pido por favor que como en todo momento, pues puedan ustedes, en cierta forma, establecer o indicar o verificar, estudiar y profundizar cada uno de los temas que vamos a conocer. Este tema, pues, está una parte en el libro de consulta de Derecho Internacional Público y otra parte, pues, definitivamente lo tuve que sacar de diferentes documentos porque así como hemos visto diríamos así, en todo el curso,
lo que es diríamos así, las actividades o las convenciones internacionales, regionales y centroamericanas, pues también así vamos a dar a conocer estas organizaciones económicas políticas de interés para Guatemala. Las organizaciones internacionales, las organizaciones regionales y las organizaciones centroamericanas. Es un solo tema, pero sí, este sí es extenso. Entonces, trataré de minimizarlo un poco para poder así darles mayor contenido. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues conocer lo que son las organizaciones económicas políticas de interés para Guatemala. ¿Y cuáles son? Desde ya, o sea, cómo vamos a iniciar con estas organizaciones internacionales. Pues ahí sí que lo primero, como ya les indiqué, las organizaciones internacionales. Posteriormente vamos a conocer un poco las organizaciones regionales y por último, algunas organizaciones centroamericanas, solo para, diríamos así, un matiz nada más de las organizaciones centroamericanas que deberíamos de conocer un poco más. Pero en algunas oportunidades, pues no se sabe o no se tiene. Así como lo hemos hecho, después de la tercera diapositiva, si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta, pues estaré consultando el Telegram para responderla. Y si no hay ninguna pregunta, pues continuamos con la clase y si no, pues respondo y después continuamos con la clase. Muy bien, jóvenes y señoritas, la Organización Mundial de Comercio. En primer término, o sea, no es solamente la Organización Mundial del Comercio, así se los digo, o sea, hay muchas otras organizaciones, pero vamos a conocer solamente algunas de interés para Guatemala específicamente. ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Pues en primer término tiene unos antecedentes que a partir de 1929 los estados iniciaron un movimiento proteccionista levantando grandes barreras arancelarias, así como múltiples prohibiciones a los productos de otros estados. O sea, se protegían normalmente, con el objeto de beneficiar sus propias industrias. En 1994, en Bretton Woods, en donde surgieron los 4 organismos especializados de la ONU, se intentó crear otro organismo económico mundial de carácter comercial, la Organización Internacional del Comercio, OIC. No habiendo prosperado el deseo de crear la OIC, se convocó a una conferencia en La Habana, Cuba, en 1947 sobre comercio y empleo, la cual duró hasta marzo de 1948 y culminó con la Carta de La Habana, que creó la Organización Internacional del Comercio, OIC, cuyo objetivo sería promover y supervisar el crecimiento y desarrollo económico de los estados a través de la liberación y expansión del comercio internacional. Se buscaba crear una organización semejante a los organismos especializados de la ONU. Esa fue, diríamos así, el primer esbozo de lo que es la Organización Mundial del Comercio actualmente. La naciente OIC se estructuró con una asamblea general, un comité ejecutivo y una secretaría, pero no prosperó y fue necesario esperar 50 años para lograr algo semejante. Durante este lapso intermedio entre la OIC y la OMC, el mercado mundial se rigió por un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias acordadas entre un grupo de países, que atendiendo al llamado de los Estados Unidos de América, crearon en 1948 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. Repito, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, cuyo objetivo
sería el mismo de la OIC, pero sin una estructura tan perfeccionada y cuya autoridad sería la que le confiaran los Estados miembros. No vamos a conocer nada del GATT, ustedes lo pueden estudiar, está en el libro de Carlos Larios Ochaita, pero no vamos a entrar a conocer, sino que directamente la Organización Mundial del Comercio, o TWO por sus siglas en inglés. La Organización Mundial del Comercio, OMC, nace el 1 de enero de 1995. Imagínense, la OIC nació en 1948, son casi 50 años, representando el logro principal de la Ronda de Uruguay. Establece su sede en Ginebra, Suiza. Funciona actualmente con aproximadamente unos 650 empleos o empleados. Forman parte de la organización 150 estados de los 194 que reconoce la ONU. La OMC representa la mayor reforma de todos los tiempos referente al sistema mundial de comercio. La nueva organización de comercio no solamente abarca comercio de bienes, sino también comercio de servicios y la propiedad intelectual. O sea, son 3 puntos álgidos a nivel mundial. Comercio de bienes, comercio de servicios y propiedad intelectual. La OMC representa la base jurídica e institucional del sistema multilateral del comercio. Contiene 29 textos jurídicos que abarcan una gama muy variada de temas mercantiles, agricultura, textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad intelectual, etc. Y a ellos se añaden 25 entendimientos, decisiones y declaraciones ministeriales. Su presupuesto se integra con los aportes de los Estados miembros según una fórmula basada en su participación en el comercio internacional. Funciona con base a los principios de comercio sin discriminación, comercio más libre de manera gradual y mediante negociaciones previsibles, mediante consolidaciones, fomento de una competencia legal, fomento del desarrollo y reforma económica y otros más. Sus funciones principales son administrar los acuerdos comerciales de la OMC. O sea, la OMC tiene opción de poder realizar acuerdos, administrar los acuerdos comerciales de la OMC. O sea, realizar acuerdos entre estados miembros, lógicamente, son 150, imagínense. Y administrar esos acuerdos. Construir un foro de discusión para negociaciones comerciales. Tratar de resolver las diferencias comerciales. Supervisar las políticas comerciales nacionales. Asistir técnicamente y proporcionar cursos de formación para los países en desarrollo. Y cooperar con las otras organizaciones internacionales. Su estructura orgánica solo se menciona nada más, no vamos a entrar a conocerla. Su estructura organizacionalmente en 4 niveles. Conferencia ministerial, consejos generales, consejos específicos y comités. Esa es la estructura organizacional en 4 niveles de la OMC. No los vamos a entrar a conocer como les indico. Por favor, ubíquenos ustedes, conózcanos ustedes y así no hay, diríamos así, no tenemos más datos, diríamos así. Continuemos. Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Esta OPEP ya la habíamos mencionado antes, pero no habíamos tenido opción de poder
conocerla un poco más. Su razón de existencia. Las razones para que surgiera esta organización fueron varias. Entre ellas, la sustitución del carbón por el petróleo como fuente principal de energía, la fuerte demanda de petróleo, la desigualdad en la participación de las ganancias, la poca participación de los países productores en la exploración, explotación y comercialización del petróleo, la importancia del petróleo como energético más barato, más limpio y más fácil de procesar que el carbón. Su naturaleza como recurso no renovable, no recuperable y no reciclable. El surgimiento de políticas nacionalistas y el monopolio instaurado en todas las fases de la exploración, explotación y comercialización del petróleo por parte de 7 empresas, diríamos así. Muy bien. Eso es, o esa es su razón de existencia. Sus objetivos. Los objetivos de la OPEP son defender el derecho de los estados productores a diseñar y poner en práctica su propia orientación política en materia petrolera. Constituir un frente contra las decisiones tomadas por las grandes compañías petroleras. Enfrentar y promover la solución del congelamiento de precios del petróleo y del crudo. Aplicar el criterio de la soberanía del país productor. Promover el aumento o nivelación del país productor sobre las ganancias y tener el control sobre las reservas mundiales del petróleo. Esos son sus objetivos. O sea, su razón de existencia, sus objetivos y su estructura. La estructura de la OPEP está compuesta por los siguientes órganos: la Conferencia General, la Junta de Gobernadores y la Secretaría. Solo les menciono algo. La Conferencia General se integra con las delegaciones de los miembros. Tales delegaciones están compuestas por un delegado, un suplente y los consejeros técnicos y políticos. Imagínense. Y esto estamos hablando, diríamos así, sus miembros formadores, diríamos, o sus miembros fundadores. Sus miembros fundadores, solo para darles conocimiento, son 5 estados, a saber, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Posteriormente, la membresía se amplía, habiendo ingresado Qatar, Indonesia y Liberia, Abu Dhabi, luego reemplazado por los Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón. Y México estableció su sede en Viena, Austria. Países productores del petróleo. Son los países hasta este momento más ricos del mundo. Más ricos del mundo. La Organización Internacional del Café. Estas son, diríamos así, las organizaciones que vamos a darle mayor relevancia por ser las organizaciones internacionales. No quiere decir esto que las organizaciones regionales y centroamericanas no tengan importancia, pero por la misma situación internacional, la globalización, estas organizaciones tienen el mayor interés, mayor mayor influencia, no solamente a nivel de Guatemala, sino que también a nivel mundial. Estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y ahora de la Organización Internacional del Café.
Sus antecedentes. Los antecedentes más antiguos son la Oficina Permanente del Café y la Federación Cafetalera de América, FEDECAMI. En 1958 se crea una comisión preparatoria para establecer la Organización Internacional del Café. Dicha resolución dice: créase la Comisión Preparatoria de la Organización Internacional del Café con la siguiente composición: un miembro nombrado por el gobierno de Brasil, 1 por Colombia, 2 por los de común acuerdo por los gobiernos de los demás países productores del hemisferio occidental que pertenezcan a la Federación Cafetalera de América, FEDECAME, y 2 miembros escogidos de común acuerdo por los gobiernos de los países productores de África, Asia y Oceanía. Interesante. El objeto de la Organización Internacional del Café: la promoción del consumo mundial del café, tanto en los mercados existentes como en los mercados de consumo potencial, sin hacer distinción con respecto a orígenes, procedencias, clases, tipos o marcas de café. Defender la pureza combatiendo cualquier adulteración del producto. Defender la economía. Proporcionar un foro internacional para la difusión de los problemas relacionados con el café. Y a dicho efecto, servir como centro de compilación e intercambio de informaciones sobre producción, comercio, consumo, existencia y tendencia del mercado mundial del café, estadísticas sobre existencias y tendencias del mercado mundial y elaborar terminología adecuada a normas sobre calidad. Estos son algunos de los objetivos de la Organización Internacional del Café. Sus miembros: los estados fundadores que ratifiquen y aquellos que se adhieran en el futuro. Cada estado miembro debe contribuir al presupuesto pagando una cantidad por cada saco de 60 kilogramos de sus exportaciones netas de café en grano. Esta cantidad fue de 25 centavos de dólar al inicio. La cuota mínima corresponde a la exportación de 50,000 sacos de café. Hay retiro voluntario y retiro obligatorio. Este último lo decreta la Asamblea cuando considera que se ha faltado al cumplimiento de las obligaciones de la Carta Constitutiva. Hay que verificar si Guatemala es miembro de esta Organización Internacional del Café. Lógicamente que sí. Desde el 27 de enero de 1958 nace en Río de Janeiro la Organización Internacional del Café, habiendo firmado la Carta Constitutiva Guatemala, Costa Rica, Cuba, Perú, Honduras, Haití, El Salvador, Colombia, Ecuador, Portugal, Venezuela, Nicaragua, México, República Dominicana y Brasil. Entonces, Guatemala es socio fundador de esta Organización Internacional del Café. Creo que también de la Organización Mundial del Comercio, socio fundador Guatemala. De la que no pertenece, diríamos así, es de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, pero, lógicamente, importa petróleo. Unión de Países Exportadores de Banano. Esta es otra, diríamos así, otra institución, otra organización que le interesa a Guatemala por razones obvias. También se exporta banano en Guatemala. La UPEB, Unión de Países Exportadores de Banano, nació principalmente por las siguientes razones: la competencia de países africanos, antiguas colonias, en la producción de banano
que ingresa a los antiguos países colonizadores. La poca participación en las ganancias. El sistema de cuotas aplicado por países europeos y de dificultad de comercialización a nivel mundial. También el desequilibrio en la oferta y la demanda. Entonces, esa es la razón de ser por la cual se creó esta Unión de Países Exportadores de Banano. ¿Cómo fue su nacimiento? La UPEB nació como organización intergubernamental el 17 de septiembre de 1974, por medio del convenio que la creó en Panamá, con la participación de los países centroamericanos, únicamente, pero abierta a todos los países productores de banano. Productores de banano. Esta organización Esta organización nació con el ánimo de coordinar políticas que den estabilidad a la actividad bananera. Fijó su sede en la ciudad de Panamá. Entonces, sus objetivos principales: garantizar salarios y precios justos para trabajadores y consumidores, procurar una racional producción, exportación, transporte, comercialización y precio del banano procedente de los países miembros, fomentar amplios mercados y el consumo del banano, restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda, procurar el intercambio de cooperación técnica y la defensa común de cada miembro en los mercados internacionales, estimular la colaboración y diálogo entre países exportadores e importadores. Estos son sus objetivos. ¿Y cuál es su estructura, jóvenes y señoritas? Está compuesta por los siguientes órganos: la Conferencia de Ministros, el Consejo Técnico y el Consejo Directivo. Entonces, jóvenes y señoritas, como Guatemala, diríamos así, fue uno de los países que iniciaron, o fundadores, socios fundadores de esta UPEP, pues lógicamente participa en la Conferencia de Ministros a través del ministro de Agricultura, a través del ministro de Economía de Guatemala. Entonces, para su conocimiento, jóvenes y señoritas, la Organización Mundial del Turismo. O sea, esta es otra organización que le interesa mucho a Guatemala. Si ustedes se percatan, en la mayoría, pues, diríamos así, tenemos muchas situaciones que establecer o que verificar porque coadyuvan al comercio internacional o a las relaciones internacionales con otros socios. Café, banano, tiene mucho que ver Guatemala. Y ya no digamos el turismo. La importancia que el turismo receptivo ha significado para nuestro país hace aconsejable y necesario incluir en nuestro estudio la Organización Mundial del Turismo, OMT. Sus objetivos. Son objetivos de la OMT la promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz y el respeto universal y la observancia
de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. Estas son, diríamos así, sus objetivos principales. La promoción y el desarrollo del turismo, que es lógicamente su punto principal, la comprensión internacional, la paz y el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. Su estructura, los órganos son la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo. Como ya les dije, no vamos a entrar a conocer estructuras en este momento, solo se las menciono para que ustedes sepan que Guatemala, a nivel internacional, o sea, a nivel del derecho internacional, participa en el concierto de las naciones y no solamente como un Estado al momento de firmar convenios, convenciones, declaraciones, convenios internacionales, etcétera, sino también, diríamos, participa como una entidad, y por eso se llama organizaciones económicas políticas, como una entidad económica, parte del concierto de las naciones que le corresponde. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Por su importancia en la vida económica de los estados, tratamos someramente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Sus orígenes se remontan a 1873, cuando algunas personas se negaron a asistir a la Exposición Internacional de las Invenciones en Viena por temor a que se robaran sus ideas y las explotaran comercialmente. En 1883 se adoptó el Convenio de París sobre la propiedad industrial. En 1886 se adopta la Convención de Viena para la protección de las obras literarias y artísticas. Y en 1893 se unifican todas las oficinas existentes en lo que se denominó Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, con sede en Berna, Suiza. En 1967 se convoca la Conferencia de Estocolmo y en la misma se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 14 de julio de 1967. En 1974, mediante resolución 3345 de la Asamblea General de la OMPI, pasa a ser un organismo especializado de la ONU. El 26 de abril de 1970, la OMPI inicia actividades con sede en Ginebra, ocupando las oficinas actuales en 1978, y en 1996 concierta un acuerdo de cooperación con la OMC. Actualmente 182 estados son parte de la organización. ¿Cuáles son sus funciones? Esto es primordial para todos nosotros, jóvenes y señoritas. Las funciones de la OMPI están contenidas en el artículo 3 del Convenio de Estocolmo. Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y la cooperación administrativa entre todos los estados. Lo anterior lo concreta así: armonizando legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual, prestando servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad intelectual, promoviendo el intercambio de información, prestando asistencia técnico-jurídica, facilitando solución de controversias, fomentando
el uso de las tecnologías de la información y de Internet como instrumento para el almacenamiento, acceso y la utilización de la información. El ámbito de su competencia abarca derechos de autor aplicables a novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, canciones, óperas, revistas musicales, sonatas, dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas, marcas, patentes, dibujos y modelos industriales. Hoy la OMPI administra la aplicación de 23 tratados especializados en esta materia. Esto es la OMPI, jóvenes y señoritas. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, ahora denominado Banco Mundial. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo Mundial, Banco Mundial. Su tratado constitutivo entró en vigor el 27 de diciembre de 1945 y en 1947 se vinculó a la ONU en calidad de agencia especializada. Actualmente cuenta con 184 Estados miembros. Al inicio, su objetivo principal fue la reconstrucción de la Europa de la posguerra. Hoy en día, la lucha contra la pobreza en el mundo ha devenido su objetivo principal y el centro y motor de su actividad. En ese sentido, los objetivos del milenio, las metas del Banco Mundial son objetivos del estos objetivos del milenio son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y protección y potenciar la capacidad de acción de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Ahora creo yo se incluye el COVID-19. Asegurar la sostenibilidad ambiental y crear una Asociación Mundial para el Desarrollo. Cuenta con 184 Estados miembros. Su estructura o la estructura del Banco Mundial es bicameral. El Consejo de Gobernadores, integrado por un representante de cada Estado miembro, y el Consejo de Administración. El presidente es electo por el Consejo de Administración. Y el sistema de votación es novedoso, en contraposición al sistema tradicional de votación en los organismos internacionales. Muy bien, esto sería el Banco Mundial, que es muy, muy importante para todo el mundo, jóvenes y señoritas. ¿Por qué motivo o razón? Es el financiamiento mundial. El Banco Mundial es el financiamiento mundial, acompañado de el siguiente punto, que es el Fondo Monetario Internacional, que es, diríamos así, de los ¿qué? De las instituciones de mayor renombre que existen en todo el mundo. Tanto la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son de las instituciones más reconocidas a nivel mundial. Entremos a conocer el Fondo Monetario Internacional.
Fondo Monetario Internacional, FMI, fue fundado en 1944. Tiene su sede en Washington, D.C. y cuenta actualmente con 184 países miembros. Su esencia es el sistema monetario internacional y sus fines: fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado, del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos, difundir confianza en los países miembros y acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pago de los países miembros. Finalmente, se puede resumir así: evitar la crisis en el sistema monetario internacional. Su nombre, fondo, le viene del hecho que los países pueden acudir a él si tienen problemas de balanza de pagos y también cuando necesiten superar sus problemas en los pagos. En resumen, provee financiamiento y asistencia técnica a países que experimentan dificultades en el pago de su deuda externa y más en general en sus pagos al exterior. La moneda de referencia utilizada actualmente en el FMI es el Derecho Especial de Giro, DEG, Derecho Especial de Giro, también llamado papel oro, moneda creada por el mismo FMI en 1969 y consiste en un activo internacional de reserva. El FMI no es un banco ni un organismo de desarrollo. Al igual que el Banco Mundial, cada país miembro tiene una base de 250 votos, más los que les permita su aportación sobre la base de un voto suplementario por cada cantidad que se determina de vez en cuando. Su estructura se presenta así: una junta o consejo de gobernadores, uno por país, dos comités: el Comité Monetario y Financiero Internacional y el Comité para el Desarrollo, este último integrado por el Banco Mundial y el FMI, un directorio ejecutivo de 24 directores y un gerente. Esto es el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, si ustedes se percatan, es totalmente distinto el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo o Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero se unifican. ¿Para qué? Para salvaguardar las finanzas del mundo. Literal, del mundo. No es de América, no es de Europa, no es de África, no es de Oceanía. Es del mundo en su totalidad. Para ir concluyendo con las organizaciones internacionales, solo nos quedan conocer, no son las únicas, jóvenes y señoritas, pero sí, como se llama, podríamos decir, las que le interesan a Guatemala. Lo que es el Centro de Comercio Internacional, que en consonancia con un mandato conjunto de la OMC y de las Naciones Unidas, a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un CETAT, presta apoyo a las estrategias de sus organizaciones matrices en las esferas de regulación, investigación y formulación de políticas. Sus esfuerzos se centran en la aplicación y ejecución de proyectos prácticos en el ámbito de la asistencia técnica relacionada con el comercio, que también tiene que ver con el comercio, lo que es este Centro de Comercio Internacional.
No tengo una ubicación en este momento, pero ustedes lo pueden estudiar un poco mejor, jóvenes y señoritas. Y para concluir, estas organizaciones internacionales, está el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión. El CIADI es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Posee amplia experiencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos de inversiones internacionales. Los estados han acordado que sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión. Entonces, es bueno conocer estas organizaciones internacionales y es bueno conocer este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, jóvenes y señoritas. Muy bien, este punto es totalmente novedoso. Este punto no lo hemos visto ni tampoco hemos visto alguna otra situación diferente. Muy bien, vamos a ver algunas preguntas que tenemos ya por acá. Muy buena tarde. ¿Quién decide el precio del dólar que día a día varía? Los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, lo que sucede es que entre mayor valor tenga el dólar, menor valor tiene el quetzal en Guatemala. Y así en todos los países del mundo. Y esto son las diferentes, diríamos así, por lo menos en nuestro caso, aquí en Guatemala, quien establece el valor del dólar día a día es el Banco de Guatemala. El que, según las reservas que tiene este Banco de Guatemala, hace, diríamos así, por eso le llaman el paralelo entre lo que vale el dólar, que tiene unas reservas multimillonarias, y estamos hablando de reservas en oro, y las reservas que tiene Guatemala, no solamente en oro también, sino que también en quetzales. Entonces, de allí tiene que ver la variación que existe entre el valor del dólar y el valor del quetzal. Nosotros también queremos ver LIC, así nos reímos todos juntos. Ahí va a ver. Ok, eso, LIC, muy bien, dele con todo, dice. Perfecto, jóvenes. LIC, el FMI dicta políticas monetarias para los países, pero he leído que para Guatemala a veces no le son convenientes. Para casi todos los países del mundo y los países en vía de desarrollo principalmente, son políticas bastante restrictivas, porque de eso trata el fondo. O sea, si no maneja específicamente a nivel mundial todo todas las reservas que debe tener cada país, puede ser que un día los países, por ejemplo Guatemala, que año con año piden préstamos a, pues al Banco Mundial, al BCIE, al Fondo Mundial, pues no van a tener cómo pagar esos préstamos realizados. Entonces, por eso mismo se hace muy necesario que el FMI imponga, porque es una imposición. Los países que tienen deuda no pueden darse el lujo de decir no. El FMI impone las políticas muchas veces y principalmente, y eso va para todos, principalmente
el aspecto de lo que es no solamente la tasa tributaria, o sea, cuánto nosotros tenemos que tener como pago de impuestos, sino que también los aranceles a nivel mundial. O sea, todo esto tiene que ver estas organizaciones internacionales. Muy bien, jóvenes y señoritas, no hay más preguntas, por lo menos por el momento. Vamos a seguir. Ya vamos adentrados en el tema. Ahora nos corresponde las organizaciones regionales. Esto ya diríamos así, dejamos las organizaciones internacionales y ahora las organizaciones regionales. Entre ellas vamos a conocer, no muchas, les soy honesto, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la Asociación de Estados del Caribe, la Alianza del Pacífico, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALDAI, y otras más que vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces, en primer término, jóvenes y señoritas, lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos escuchado del BID, yo creo que toda nuestra vida. Desde que, diríamos así, entramos a estudiar y en los primeros años ya comienza a verse pues el apoyo que le dan a Guatemala, inclusive sin estar estudiando, hemos visto muchos carteles que un puente, una construcción de una carretera, etcétera, está auspiciada por un préstamo del BID o del BCIE, que vamos a ver posteriormente. Entonces, jóvenes y señoritas, es parte de estas organizaciones regionales, que en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo es una organización regional. Este banco fue fundado en 1959 por 19 países latinoamericanos y Estados Unidos de América, como una institución de desarrollo a través de proporcionar préstamos, recursos no reembolsables, garantías, asesoramiento y cooperación técnica. Su eficiencia lo ha hecho el modelo para otras instituciones multilaterales de desarrollo. Los préstamos los otorga a gobiernos municipales, estatales, provinciales y nacionales, instituciones públicas, autónomas, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas. A diferencia de los préstamos de muchos organismos nacionales, el financiamiento no está ligado a las adquisiciones de bienes o servicios de un determinado país. Su estructura: en la cúpula está la Asamblea de Gobernadores. Si ustedes se percatan, casi todos los bancos tienen Asamblea de Gobernadores. Uno por cada país miembro, generalmente los ministros de Hacienda o Finanzas, presidentes de bancos centrales o algún otro alto funcionario estatal. Se reúne ordinariamente una vez por año en marzo o abril, y extraordinariamente cuando es necesario. Le sigue el directorio ejecutivo, integrado por 14 miembros titulares y 14 suplentes o alternos. Su labor es supervisar diariamente las operaciones del banco, establecer las políticas del banco, aprobar proyectos, determinar las tasas de interés, autorizar empréstitos,
Su actividad se rige por las normas específicas del directorio ejecutivo y por el código de ética específico del directorio ejecutivo. Luego viene la gerencia. La presidencia de la institución lo elige la asamblea de gobernadores por 5 años. Al presidente lo complementan las vicepresidencias ejecutiva, financiera y administrativa. Operativamente tiene 2 oficinas regionales, Europa y Japón, y además 26 oficinas en América Latina. Existe finalmente varios departamentos, operaciones 1, 2 y 3. Planificación estratégica, sector privado, desarrollo sostenible, investigación, tecnología, información y servicios, recursos humanos, presupuesto y adquisiciones, integración legal, etc. Funciona también con 2 organizaciones afiliadas, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN. Con estas organizaciones constituye el grupo BID, o sea, el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Este es, diríamos así, o esta es la organización regional para, de acuerdo a lo que hemos investigado un poco, la más importante de la región, por lo menos hasta este momento. Hay otras que las vamos a mencionar en este momento y que forman parte, diríamos así, del grupo que se conoce o que coadyuva en las acciones o en el actuar de Guatemala a nivel regional. En este caso, la Asociación de Estados del Caribe. ¿Cuál es esta asociación o qué hace esta Asociación de Estados del Caribe? Es un grupo, es un organismo regional que procura el fortalecimiento e integración de los países de la zona del Caribe, con el objetivo de crear un espacio económico común, preservar el mar y promover el desarrollo sustentable de sus miembros. Repito, es un organismo regional que procura el fortalecimiento e integración de los países de la zona del Caribe, con el objetivo de crear un espacio económico común, preservar el mar y promover el desarrollo sustentable de sus miembros, o sea, de los estados del Caribe, que también es muy importante, diríamos así, el desarrollo que vayan teniendo estos estados. Pero está la Asociación de Estados del Caribe, pero también está la Alianza del Pacífico, o sea, Atlántico y Pacífico. ¿Qué realiza esta Alianza del Pacífico? Pues la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. ¿Para qué? Pues unificando criterios definitivamente en su actividad marina, debe de proteger, como también lo tiene los estados del Caribe, el mar y promover el desarrollo sostenible del mismo. También está la Asociación Latinoamericana de Integración, ALDAI. La IDAI, ALDAI, propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. ¿Se recuerdan del proceso de integración que les platiqué, jóvenes y señoritas? Del proceso de integración centroamericano, del proceso de integración norteamericano. Pues esta organización, esta Asociación Latinoamericana de Integración, pues propugna esto, pero a nivel Latinoamérica.
Estamos hablando de Latinoamérica desde México hasta Chile, porque Estados Unidos y Canadá no son latinoamericanos, por eso es que nos incluyen. Lógicamente podría ya incluirse en otra institución o asociación o en esta misma, pero debería de cambiar de nombre porque si no, no es latinoamericana. Pero lo que propugna, si ustedes se percatan, es lograr un mercado común latinoamericano. O sea, a nivel de toda Latinoamérica, imagínense qué mercado común sería este. Que esto, ¿por qué se intenta tanto a nivel de Europa, de Asia, de África y a nivel de América? Si ustedes se percatan, ya Norteamérica ya está en esa situación. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque no solamente hay mayor desarrollo a nivel de los países que lo integran, sino también hay una mayor actividad económica. Y pues lógicamente, si hay mayor actividad económica, pues tiene que haber una mayor, no solamente actividad comercial, sino que también desarrollo personal, desarrollo estatal. Y por ende, pues, desarrollo mundial. O sea, de eso se trata. Para concluir con las organizaciones regionales, estaremos o conoceremos brevemente, no es mucho. O sea, ¿cómo vamos? Estamos bien. Tenemos 10 minutos más, les quito. Y de ahí las preguntas y respuestas y concluimos la clase de hoy. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta es otra organización regional. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina. O sea, ¿se percatan? Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Y se fundó para contribuir al desarrollo económico. O sea, la contribución de la Comisión Económica para América Latina es el desarrollo económico de América Latina, incluyendo Guatemala. Por eso es una de las organizaciones o comisiones económicas más importantes para América. Y si ustedes se percatan, no es la única. Me imagino yo que en cada continente hay una comisión económica para Europa, para África, para Asia, para Oceanía, etc. El INTAL, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL. El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del sector de integración y comercio del BID, busca generar y difundir conocimiento sobre las ventajas de los procesos de integración, la dinámica comercial de la región y el impacto de las nuevas tecnologías en estrategias comerciales. O sea, ¿para qué se crea este instituto? Busca generar y difundir conocimiento sobre las ventajas de los procesos de integración. O sea, estos procesos de integración que, como ya les mencioné, el próximo año ustedes van a tener el conocimiento básico para poder verificar cuáles son los pasos de lo que es este derecho de integración que van a conocer el próximo semestre.
Pero si ustedes se percatan, ya son 2 instituciones latinoamericanas que coadyuvan a la integración regional de Centroamérica y de América Latina. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La OCDE agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Repito, agrupa 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para combatir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. ¿Por qué razón? Porque es importante el conocimiento a nivel regional sobre estos tópicos, en este caso, económico, social y ambiental. Y para concluir, las organizaciones regionales, el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe. Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, CELA. Es un organismo regional intergubernamental creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio de Panamá. Está integrado por 27 países de América Latina y el Caribe. Fundamentalmente, está dirigido a promover un sistema de consulta y cooperación y coordinación para concretar posiciones y estrategias comunes de América Latina y del Caribe en materia económica ante países, grupos de naciones y foros y organismos internacionales e impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué es lo que coadyuva? En primer término, a promover un sistema de consulta y de coordinación para concretar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe. Principalmente materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales, e impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. La cooperación e integración interna es lo primordial, diríamos así, para poder llevar como un bloque a América Latina ante Europa, Asia, África, inclusive la misma Norteamérica. Muy bien, jóvenes y señoritas. Y para ir concluyendo, por favor, si hay alguna pregunta, lo ponen en el Telegram para ir concluyendo los organismos centroamericanos. ¿Cuáles son estos? El BCIE, la CIECA, que ya conocimos, la FECAMCO y la FEDAVICAP, que vamos a conocer el día de hoy. Así, en resumidas palabras, o sea, en palabras sencillas. ¿Qué es el BCIE, jóvenes y señoritas? ？ . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, nació en Honduras el 13 de diciembre de 1960. Su membresía en la actualidad consta de países miembros regionales: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y países miembros extrarregionales como México, China, con un aporte de 122.5 millones de dólares cada uno; Argentina, con un aporte de 57.6 millones; Colombia, con un aporte de 57.6 millones; y España, con un aporte de 200 millones de dólares. Su misión la concibe así: promover la integración y desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos. Su visión, con una proyección visionaria del BCIE, busca constantemente mejorar la calidad de vida de la población centroamericana, asumiendo el liderazgo en el diseño de soluciones financieras para el desarrollo y en apoyo a programas regionales para la inserción de nuestros países en la economía mundial, la integración de la región y la lucha contra la pobreza, actuando con base en los más elevados estándares de servicio y con una cultura fundamentada en la eficiencia, la transparencia, la integridad y la ética. Jóvenes y señoritas, esto es el Banco Centroamericano de Integración Económica. La SIECA, solo para recordárselos por favor, porque esto ya lo vimos la semana pasada, es el órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica centroamericana, con personalidad jurídica de derecho internacional. Le corresponde servir de enlace de las acciones entre las otras secretarías del subsistema económico y coordinar con la Secretaría General del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, en ejercicio de una autonomía funcional. Esto es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Y la FECAMCO, Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano. Creo que esto no sabían ustedes, jóvenes y señoritas, que existía. Es una asociación privada, sin fines de lucro, con personalidad jurídica que se rige por sus estatutos y por los acuerdos de la Asamblea, constituida para fomentar el sistema de libre empresa. Fue fundada en 1961 por las cámaras de comercio de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y posteriormente se integraron las cámaras de Belice, Colombia y República Dominicana. La FECAMCO, Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano. ¿Para qué? Diríamos así. Pues se constituyó para fomentar el sistema de libre empresa. O sea, no solamente, diríamos así, en el Estado se establecen sistemas, no, aquí también en el sistema privado, escúchese CACIF, también tiene que ver estas federaciones de cámaras de comercio del Istmo. Y si se dan cuenta, es una asociación privada. Y para concluir, la Federación de Empresas Avícolas de Centroamérica y Panamá, FEDAVICAP. Posteriormente, con la incorporación de Cuba, el nombre se transformó de Federación de Avicultores de Centroamérica y del Caribe. Actualmente presenta posiciones unificadas regionalmente sobre los temas más importantes de la avicultura de interés para todos. Entonces, jóvenes y señoritas, estas son dos instituciones privadas que coadyuvan al desarrollo económico de Centroamérica y de Guatemala. Con esto
estamos con este organismo centroamericano, estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy, jóvenes y señoritas, y también estamos concluyendo nuestro semestre el día de hoy, la clase 16ª. Así que vamos a dar respuesta a los mensajes que se tengan acá y posteriormente las preguntas para estudio. Disculpe, el examen de recuperación va a estar habilitado para poderlo hacer. Espero que no sea necesario. En realidad, nosotros ya no tenemos que ver con los exámenes, les cuento, ya se los dije a ustedes, si no estoy mal en la primera clase, pero se lo repito ahora que es la última. No hay, nosotros no tenemos absolutamente nada, pero nada que ver con lo que es los exámenes y con lo que es la calificación. Si hay algún inconveniente con el ingreso a un examen, con la nota que tienen, eso tienen que hacerlo directamente a la universidad, por favor, a la universidad rural. Y comunicarse directamente con la sede, no sé si es la sede central que está viendo todo esto, o con cada sede departamental. Esperemos que ganen todos. Buena tarde, licenciado. Las siglas de la Asociación Latinoamericana de Integración son ALDAI o ALADI. Fíjese que precisamente déjeme, porque tengo las dos aquí. Sí, tiene usted toda la razón. Es ALADI, porque es Asociación Latinoamericana de Integración. Vamos a hacer ese cambio en la presentación si es ALADI. Gracias, ¿oye? Gloria. No. Tiene que ser ALADI. ¿Qué tan endeudados estamos con el BCIE? Con el BCIE casi no. El BCIE, les comento, por la misma situación de ser un banco centroamericano de integración económica, coadyuva al desarrollo de Centroamérica. No es el adeudo con Centroamérica, no es mucho. Inclusive, si ustedes se percatan, por cómo está integrado su economía, lo que hace es invertirlo y con él, diríamos así, los intereses ganados, estamos hablando de millones de dólares, si ustedes se percatan. Con los intereses ganados, ayudan a Centroamérica. Les dan préstamos, pero en realidad casi se los regalan a toda Centroamérica. Pero ese es el fin de este banco, coadyuvar al desarrollo de Centroamérica. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No, ninguna. Donde estamos endeudados, diríamos así, es principalmente con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Jóvenes y señoritas, vamos a concluir con las preguntas de la semana número 16. 1. Es la organización internacional que su objetivo principal fue la reconstrucción de la Europa de la posguerra y actualmente tiene como objetivo del milenio erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Es una de las organizaciones internacionales. 3. Es una organización regional de desarrollo a través de proporcionar préstamos, recursos no reembolsables, ese es un error, no reembolsables, garantías, asesoramiento y cooperación técnica. 4. Es una de las organizaciones regionales que propicia la creación de un área de preferencia económicas en la región con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. Y 5. Es una de las organizaciones centroamericanas. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, jóvenes y señoritas. Como les informé, estamos en la última semana de su curso. Agradezco mucho la atención prestada a su curso y espero que les haya apoyado
y teniendo las bases del derecho internacional público, pues puedan ustedes motivarse a seguir estudiando un poco más sobre este tema o realizar alguna especialización en la misma. Agradezco mucho la atención prestada y lamentablemente no tuvimos la opción de conocernos. Espero que el próximo año ya hayan clases por lo menos híbridas para poderlos ir conociendo poco a poco. Muy buena tarde, espero que les vaya muy bien en su examen final, que no tengan que ir al examen de recuperación y que el próximo año sea mucho mejor que este. Muy buena tarde para todos.